Bueno, estudiantes, bienvenidos. En esta ocasión les presento dos ejercicios en los cuales será necesario aplicar las leyes de Newton, ¿sí? Recordando que, bueno, tenemos la primera ley de Newton, que hace referencia a que la suma de todas las fuerzas va a ser igual a cero. Recordar siempre que aplica a estados de reposo o de movimiento a velocidad constante, ¿sí? Lo que significa esto, que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, es que todas las fuerzas están equilibradas, no que no existen fuerzas, ¿sí? Eso es sumamente importante. La segunda ley, ya la primera ley me pone una condición, ¿sí? Lo que sucede cuando las fuerzas están equilibradas. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando las fuerzas no están equilibradas? Aparece una aceleración y esa aceleración depende, ¿sí? Es proporcional a la fuerza resultante y depende también de la masa. ¿Bien? Por lo tanto, aplica a objetos que se mueven a velocidad uniformemente variada, ¿sí? La tercera ley de Newton de acción y reacción. Bueno, el primer ejercicio nos dice que tenemos un bloque de 8 kilos que se encuentra inicialmente en reposo, apoyado en la base de un plano inclinado que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. En cierto instante se aplica una fuerza F paralela al plano y dirigida hacia arriba, sobre el bloque, que lo hace ascender. A los 2 segundos de partir recorre 4 metros a lo largo del plano. Se desprecian rozamientos, entonces determina la aceleración que adquiere la caja, la intensidad de la fuerza, la reacción normal del plano sobre el cuerpo, y luego me dice que a los 2 segundos de partir se suprime la fuerza que se estaba aplicando. Entonces, ¿cuál será el módulo de la aceleración que adquiere un instante justo después? Bueno, primero hay que hacer una representación de la situación, ¿sí? Tenemos el plano inclinado, con unos 37 grados de inclinación. Tenemos el bloque, bien, y este bloque está en la base del plano inclinado y es sumamente importante que está inicialmente en reposo, bien, por lo que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Y me dice que en cierto instante se le aplica una fuerza paralela al plano y dirigida hacia arriba. Esta fuerza lo hace ascender, entonces, este sería en el tiempo 0. Tiempo inicial, 0 segundos. Al cabo de 2 segundos, ¿sí? El cuerpo se habrá desplazado 4 metros. Entonces, yo lo que necesito saber es la aceleración. Bien. En primer lugar, acá lo que les sugiero que hagan es descomponer todas las fuerzas, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que asociar al objeto el eje cartesiano, que será nuestro sistema de referencia. Bien, por acá tenemos el eje de las Y, yo lo hago aproximadamente, ¿sí? Entonces, vamos a tener las X positivas, para mí será cuando asciende el plano inclinado, las Y positivas será hacia arriba y las Y negativas hacia abajo del plano, ¿sí? O sea, apuntando al centro de la Tierra. Bien, ahora en sí lo que tenemos que hacer es indicar además qué fuerzas actúan, no va a estar actuando solamente la fuerza aplicada. Bueno, rozamiento me dijo que no hay, se desprecian todo tipo de rozamientos. Por lo tanto, vamos a tener la fuerza normal, bien, que es la fuerza que está haciendo el plano para sostener a la caja, y vamos a tener el peso, ¿sí? Que este va a ser perpendicular a la Tierra, pero a la superficie, no al plano inclinado, ¿sí? Porque apunta al centro de masa terrestre. Bien. Bueno, algo importante, recuerden que el ángulo que forma la fuerza peso, ¿sí? Con el eje Y, que nosotros estuvimos recién estableciendo, este ángulo vale lo mismo
que el ángulo del plano inclinado, ¿sí? Esto se debe a que se pueden formar triángulos congruentes y demás, ¿sí? No vamos a hacer la fundamentación acá de eso. Bien, luego tenemos la fuerza normal. Así como tenemos la situación, lo que podemos ver es que tanto la fuerza aplicada como la normal quedan solidarias a los ejes cartesianos, o al eje Y o al eje X. O sea, en sí quedan sobre, no solidarias, perdón, queda sobre el eje Y y queda sobre el eje X. El tema es el peso, ¿bien? Por lo tanto, al peso ahora lo que tendremos que hacer es descomponerlo, ¿sí? Esto lo que explica es lo siguiente. En primer lugar, lo que vemos acá es que el peso no solamente va a hacer que la caja esté apoyada sobre el plano y que no esté flotando, sino que va a hacer que, si nosotros somos los que explicamos esta fuerza, tenemos que hacer una fuerza extra para levantar la caja, ¿sí? Al que le cueste imaginarse esto, piensen la situación, por ejemplo, si alguien alguna vez fue al Coto Temperley, en donde vino que tenemos la rampa eléctrica que nos eleva hacia la parte del patio de comida y de los cines. Supónganse que ustedes compraron en el supermercado y ahora lo que van a hacer es ir hacia el patio de comida con el carrito. Si ustedes empiezan a caminar sobre esa rampa, bien, tienen que además arrastrar, o sea, empujar al carrito, ¿sí? Entonces, ustedes están haciendo una fuerza para vencer el peso del carrito. Si ustedes soltaran el changuito, ¿sí? Y se corren, seguramente ese carrito se deslizaría hacia abajo por la rampa. Bien, esto se debe a que justamente acá vamos a tener una componente del peso que va a estar actuando paralela al eje Y, ¿sí? Perdón, paralela al eje X, pero hacia abajo, hacia las X negativas. Y luego vamos a tener una componente del peso que va a estar actuando paralelo al eje Y y sobre el eje Y. Entonces vamos a tener la componente del peso en Y y la componente del peso en X. Bien. Por lo tanto, antes de hacer cualquier otro cálculo, siempre les sugiero que descompongan las fuerzas, ¿sí? Ustedes ya saben que para descomponer esto lo que van a tener que hacer es recurrir a trigonometría, así que yo ya lo voy a presentar el resultado, bien, voy a dar como sabido cómo descomponer. Una vez que ustedes descomponen las fuerzas, lo que les conviene hacer es trabajar la suma de fuerzas por cada eje, ¿sí? Entonces, ahora acá lo que tenemos que hacer es fijarnos qué fuerzas intervienen en el eje X, ¿sí? Esto es lo que suelen la mayoría equivocarse. Entonces, en el eje X yo miro, bueno, la primera fuerza que me va a aparecer es la fuerza aplicada, ¿sí? Que justamente es mi incógnita y yo quiero conocer. Pero después aparece el peso en X. No hay rozamiento, ¿sí? Pero el peso en X yo no me lo puedo olvidar. Bien. Igual a masa por aceleración. Ahora me falta poner los signos, ¿sí? Los signos yo elijo ponerlo acá en función del sistema de referencia que ya está establecido, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que la fuerza aplicada tendrá que ser positiva, mientras que el peso será negativo, ¿sí? Recuerden que acá establecimos el sistema de referencia. Bueno, si yo ahora quiero reemplazar, el peso en X lo tengo, la masa también, pero me doy cuenta que no tengo ni la fuerza ni la aceleración. Y justamente necesito calcular ambas. Entonces, ahí lo que tendremos que hacer es recurrir, ¿sí?, a las herramientas de cinemática, ¿sí? Este ejercicio está interesante porque justamente integra estos dos contenidos que ustedes ya habrán visto, ¿sí? Entonces, bueno, listo, vamos a calcular la aceleración. Entonces, vamos acá y surge un problema. Porque la fórmula de aceleración es la variación de velocidad en el tiempo
y no tenemos la velocidad final, ¿sí? Ahora, sabemos muy bien, recuerden que está acá, que la velocidad inicial vale 0, ¿sí? Que se desplazó 4 metros en 2 segundos. Entonces no nos va a quedar otra que trabajar con la ecuación horaria, ¿sí? Una vez que reemplazamos, ¿sí? Ya se me anulan dos términos y ya obtuvimos el valor de la aceleración, ¿sí? Acá ya tenemos la primer respuesta a lo solicitado. Y estamos en condiciones de poder calcular el valor de la fuerza, en la expresión que ya dejamos, ¿sí? Armada. Por lo tanto, vamos a tener 16 newtons, estos 47 que están restando pasan sumando, bien, por lo tanto, la fuerza aplicada va a valer 63 newtons. Sí, fíjense que vale lo que vale el peso, la componente del peso en X, y un extra, porque si no, no aceleraría, ¿bien? Esto es importante para poder interpretar. Si la fuerza aplicada vale lo mismo que el peso en X, el objeto o se va a estar moviendo a velocidad constante o va a estar en reposo, ¿bien? Si la fuerza aplicada vale menos que los 47 newton, que es la componente del peso en X, el objeto va a deslizarse hacia abajo, ¿sí? Si fuéramos nosotros los que estamos en la rampa de coto, del coto de Temperley, y nuestra fuerza no supera estos 47 newtons, bueno, el carrito nos llevaría puesto, nos chocaría y se deslizaría hacia abajo, ¿bien? Bueno, acá ya tenemos el ítem B, ¿bien? El ítem A aquí y el ítem B. Nos resta conocer la reacción normal del plano sobre el cuerpo. O sea, que lo que tenemos que conocer es la normal. Y ojo acá, esto es sumamente importante. Otra cosa en donde la mayoría cae en error. La normal no siempre es igual al peso, ¿sí? Tenemos que analizar la situación, como en este caso. Si yo miro el eje cartesiano, veo que la normal está en la misma línea que el peso en I. Bien, lo que yo tengo que hacer para fundamentar, y también les sugiero que lo hagan en primer lugar para fundamentar cuál es el valor de la fuerza normal, y en segundo lugar para darse cuenta de que están haciendo bien, es realizar la suma de todas las fuerzas en el eje Y, así como lo hicieron en el eje X, ahora trabajarlo en el eje Y. Sobre el eje Y hay reposo, ¿sí? La caja no está saltando, no se mueve verticalmente. Entonces, lo que decimos es que la suma de todas las fuerzas en el eje Y vale 0 porque están equilibradas. Ahora presento cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y. Tenemos normal y tenemos peso en Y. Y no hay otra fuerza más. La normal apunta hacia las Y positivas y el peso en Y hacia las Y negativas. Si yo ahora despejo, concluyo que el módulo de ambas fuerzas es el mismo y por lo tanto vale 62,6 newtons. Bien, de esta manera lo que estoy acá encontrando es el módulo. El sentido lo determinamos en este renglón cuando dijimos qué fuerza era la positiva y cuál era la negativa. Bien, esto es sumamente importante que lo hagan, ¿sí? Si no, no se entiende, o sea, es importante que ustedes fundamenten de dónde sale un valor, bien, que lo fundamenten y que lo demuestren. Por último me dice que a los 2 segundos de partir, o sea, que ahora mi bloque, ¿sí? Ya llegó acá. A los 2 segundos dijimos que recorría 4 metros, entonces a los 2 segundos de partir, está acá arriba, se suprime esta fuerza, desaparece la fuerza aplicada. Queda solamente la componente del peso en X, entonces la caja se va a deslizar hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que voy a tener que hacer es un nuevo análisis considerando las fuerzas que intervienen. El movimiento va a ser acelerado, así que voy a considerar que la suma de todas las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración.
La fuerza, la única que queda actuando en el eje X, es el peso, la componente en X del peso. Esto es igual a masa por aceleración. El módulo será 5,85 metros sobre segundos. Y aquí finaliza el análisis de este ejercicio. Ahora tenemos este segundo ejercicio, ¿sí? Me parece que está interesante resolverlo porque también aplica bastante, tiene bastante contenido conceptual, ¿sí? Me dice que tengo un carrito de 10 kilos que viaja sobre un camino horizontal. Se aplica una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo de 37 grados con la dirección de avance como indica la figura. El carrito viaja a velocidad constante. Entonces seleccione una de todas las opciones según considere correcta y demuestre. Bien, acá tenemos que elegir una, pero la idea también es poder demostrar por qué la que no elegimos no es correcta, ¿sí? Entonces, en primer lugar, esta fuerza es la que vale 100 newtons, ¿sí? Me dice que el objeto, el carrito, se mueve a velocidad constante. Esto es súper importante también. No sabemos si hay rozamiento o no. Esto el enunciado no me lo informa, ¿sí? Así que será algo que también tendremos que analizar. Y como nuestra fuerza está formando un ángulo, tendremos que descomponerla. Nuevamente, calcular F en X y F en Y. Una vez que tenemos las fuerzas, las componentes de las fuerzas, estamos en condiciones de poder analizar, ¿sí? Como el objeto se mueve a velocidad constante, nosotros tenemos que tener como rumbo que la suma de todas las fuerzas en el eje X vale 0. O sea que todas las fuerzas que van a intervenir en el eje X están equilibradas, ¿sí? La primera opción dice que la fuerza de rozamiento vale 100 newtons. Esto no es correcto, ¿sí? Porque sí, está bien, el carrito se mueve a velocidad constante, la fuerza aplicada es de 100 newtons, pero es el total de la fuerza. Ahora, la componente en X de esta fuerza es la que va a ser responsable del movimiento horizontal del carrito. Y la componente en X vale 79,8 newtons. Por lo tanto, esta respuesta no es válida, ¿sí? Seguimos. La reacción del piso, o sea, la normal, vale 40 newtons. Bueno, tendremos que averiguarlo, ¿sí? Ahora, en el eje Y, esto me pide que lo trabaje en el eje Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es realizar el diagrama de cuerpo libre y trabajar con la suma de todas las fuerzas en el eje Y. Acá quedaron bastante parejos los vectores de la normal y del peso, pero la realidad es que no lo sabemos, ¿sí? Justo me quedó así, no, es un aproximado, no sabemos si las fuerzas son iguales o no, pero yo necesito calcular el valor de la fuerza normal. Por lo tanto, lo que les había dicho en el ejercicio anterior es que no siempre la fuerza normal es igual al peso. Bien, para eso tenemos que analizarlo haciendo suma de todas las fuerzas en el eje Y. Entonces, acá de nuevo es sumamente importante que presten atención las fuerzas que intervienen verticalmente, ¿sí? Entonces, si yo miro, bueno, bárbaro, actúa la normal, que es la que sabemos, ¿sí? La que está en cuestión. Actúa el peso, pero actúa una más, que es esta fuerza. Es la fuerza en Y y es la que la mayoría no la ve, se le olvida, ¿sí? Pero esa fuerza interviene, esa fuerza está, bien. Vamos a ponerle el sistema, los signos en función de este sistema de referencia y les doy acá un ejemplo para que ustedes puedan entender cómo es que aparece esta fuerza en Y. Ustedes imagínense que tienen una mesa y que la quieren trasladar de un lugar al otro. Entonces, en lugar de empujarla, de ponerse del lado de atrás hacia donde van, ustedes deciden arrastrarla, ¿bien? La agarran con los brazos, están parados, los brazos quedan de alguna manera en diagonal, ¿sí? O si no, hagan la prueba de pararse y de sostener la mesa, el borde de la mesa. Aunque las patitas sigan tocando el piso, ustedes sienten que tienen algo que los está tirando hacia abajo. Ese algo
es justamente sí, el peso de la mesa, o sea, ustedes están sosteniendo a la mesa. Bueno, acá lo que vemos es que la normal vale 38 newtons, ¿sí? O sea, fíjense que vale menos que el peso del carrito y esto se debe a que tenemos una fuerza externa que aparece hacia arriba. Si vamos a las opciones, bueno, la que se aproxima más es esta, ¿sí? Puede suceder, chicos, que uno diga, pará, dentro de todas las opciones que me está dando, el valor no es el mismo. Bueno, esto se debe que a veces algunos libros, por ejemplo, eh, o según sea de dónde se tomó el ejercicio, o puede ser que se redondee el valor de la gravedad, de la aceleración gravitatoria a 10 metros sobre segundos, o bueno, puede ser también en función de cómo cada uno lo calcule, ¿sí? Acá tal vez también se puede, alguien lo pudo haber redondeado a 80, entonces ya ahí se va acarreando, o acá, fíjense que cuando ustedes hagan el cálculo no da 60 redondos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí se van tomando errores, ¿sí? Pero la opción más válida sería esta, bien, que vale 40 newtons. Sigamos viendo si hay alguna otra opción que sea válida. La reacción del piso, la normal vale 100 newtons, ¿sí? Esto es incorrecto, bien. La fuerza de rozamiento vale 60 newtons. Si existiera una fuerza de rozamiento, esta fuerza va a tener que valer lo mismo que la fuerza en X, porque no tenemos que olvidarnos que el objeto se mueve a velocidad constante. Y la fuerza en X vale 79,8 newtons. Bien, por lo tanto, esta opción tampoco es, perdón, sí está bien, esta opción tampoco es correcta. Luego me dice que la fuerza resultante sobre el carrito vale 100 newtons. Esto tampoco es correcto porque no tenemos fuerza resultante. La resultante vale 0 porque el carrito se mueve a velocidad constante. Por lo tanto, la última opción tampoco es válida. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva este ejercicio. Nos veremos en la próxima.